Muy bien. Pretendo entonces en esta tarde ofrecerles la siguiente agenda, ¿no? Vamos a entrar a la ultrasonografía de la patología escrototesticular. En principio vamos a hacer algunas generalidades, luego vamos a la anatomía, a las técnicas de exploración, haciendo énfasis sin duda en la parte de la ultrasonografía. Luego vamos a apresurar con una patología congénita, reduciéndose a lo más frecuente los procesos inflamatorios, tanto testiculares como del continente o del contenido de la bolsa escrotal. Vamos a poner un énfasis al epididimo, el cordón espermático, las bolsas escrotales y como patología vamos a hablar algo del trauma escrotal. Bien, empezamos diciendo que la ultrasonografía, la estructura superficial intracorporal, ¿no?, que contiene los testículos, que son glándulas, un par importantes, igual que los ovarios. Es también una glándula mixta. Por un lado produce espermatozoides, para lo que estamos mencionando, y por otro lado produce hormonas tan importantes como la caracterización propiamente del sexo masculino. Las indicaciones frecuentes para realizar este estudio, el estudio del escroto y los testículos, van a ser esencialmente el dolor. Todos sabemos que es una zona exquisitamente inervada y altamente sensible al dolor. Es fácil entender por qué, por ejemplo, en la lucha libre, en la defensa personal, el primer objetivo de defensa es el ataque a esa estructura. Sin embargo, cualquier tipo de manifestación dolorosa a ese nivel ha de ser la primera indicación del estudio ultrasonográfico. Luego tenemos el dolor agudo, como hemos mencionado, los traumas testiculares, traumas abiertos, traumas cerrados, traumas de accidente automovilístico, traumas deportivos por patadas, etcétera, etcétera. Otro motivo, causa o indicación de estudio de esta estructura va a ser la falta de descenso del testículo. Se estudia también los problemas de esterilidad, problemas isquémicos, torsión testicular, etcétera, etcétera. En este tipo de ecografía juega el importante papel la participación de la ecografía Doppler. Es elemental y fundamental valorar el flujo sanguíneo en todas y cada uno de estos tipos de patologías. Por tanto, concluimos con que la ecografía Doppler testicular es complemento esencial de este tipo de estudio. Vamos a hacer un pequeño reporte del tiempo, no es muy largo, no voy a tratar de resumir en todas las cuestiones. Vamos a decir la anatomía. El escroto son las bolsas corrugadas con aspecto de anciano que tenemos entre las piernas, por debajo del pene y por debajo de la sínfisis del pubis. Es propio del sexo masculino, se entiende, ¿verdad? Entonces, esta estructura tiene diferentes capas en su composición, partiendo de afuera para adentro, ¿no? La piel escrotal, el saco escrotal, las capas superficiales del dartos, esta capita superficial darto, la fascia espermática, la fascia muscular cremastérica. Recuerden que el cremasterio es un tipo de músculo reactivo
a la temperatura, muy sensible a la temperatura, va cumpliendo una función esencial porque por principio los testículos tienen que tener por lo menos 1 grado menos de la temperatura corporal del hombre. Entonces, para cumplir ese requisito, el testículo está por fuera del abdomen y el músculo cremasteriano maneja y regula de alguna manera la temperatura de esta estructura. Internamente tenemos ya la fase espermática interna, ¿no?, que tiene sus 2 capas, una capa visceral que está íntimamente pegada al testículo, de donde parten estos septos que dividen el testículo en glóbulos, ¿no? 250, 300 glóbulos que van a confluir en unos 8 o 10 túbulos principales a nivel de la red de testis, de donde comunica, ¿no?, hacia la cabeza del epididimo. Bueno, continúa con las estructuras del epididimo y el conducto deferente. El escroto es un saco cutáneo localizado posteriormente al pene, es inferior a la sínfisis del pubis. Su pared está formado, como ya lo he mencionado, por todas estas estructuras. El dartos es una estructura que divide la bolsa escrotal en 2 sacos, uno para el testículo derecho y otro para el izquierdo. El darto, ¿no?, divide la túnica vaginal de arriba del proceso vaginal, rodea el testículo en su parte posterior a nivel de la unión con el epididimo. La fase espermática tiene, ya hemos dicho, una capa parietal y una capa superficial. Los testículos, este es un esquema a grosso modo. Acá tenemos el testículo, acá tenemos el epididimo y las diferentes capas que hemos mencionado, el dartos, el cremaster. En definición, los testículos son las glándulas gonadales masculinas productoras de los espermatozoides y de las hormonas sexuales como la testosterona. Son los órganos glandulares que forman la parte más importante del aparato reproductor masculino. Contienen, como hemos mencionado, los testículos. Estos son órganos pares, ovoides, suspendidos en el escroto por medio del cordón espermático, que se hallan rodeados de la túnica albugínea que invagina la glándula formando mediastino testicular. Entonces, ¿cuántas veces preguntamos en preguntas capciosas a los alumnos? Decimos, ¿cuántos mediastinos tiene el hombre? Dice, ¿cuántos mediastinos? No solo mediastino, es mentira. Tenemos también un mediastino testicular, ¿no? Bueno, los que saben también que septos, esto ya hemos repetido, son 250, 300 glóbulos, donde se dan conductos diferentes, y en 10 a 12 que se conectan con conducto epididimo. ¿Cuáles son las medidas del testículo? El testículo tiene un diámetro longitudinal, una forma homoidea, de 3 a 5 centímetros, con un diámetro transversal de 2 a 4, con un diámetro anteroposterior de 3 centímetros, ¿no? Estas estructuras y estos testículos adquieren su mayor volumen y su mayor tamaño y su mayor funcionalidad, ¿no? Progresivamente, pasados los 40, 50 años, van retrayendo en tamaño, ¿no?, y en funcionalidad también. Bueno, les presento entonces desde el punto de vista de la ecografía ya al testículo. El testículo, esta estructura tiene un parénquima testicular homogéneo, ¿no?, que ustedes saben que la característica de ser homogéneo es como si se tratara de un suéter, de una chompa tejido por la abuelita con un mismo palillo, un mismo grosor de lana. Es decir, es igual. Los puntos y los que componen la imagen, todos tienen la misma intensidad, el mismo tamaño, haciendo que la estructura sea totalmente homogénea, excepto en un lugar donde decimos el mediastino, donde adquiere una mayor ecogenicidad de una localización posterior inferior, lateral, ¿no?,
Bien. Tenemos entonces que la escala de grises es homogénea, se mide en un plano sagital, en un plano axial, la ecotextura es homogénea y el mediastino testicular es un requisito para estudiar también patología. Es un componente esencial del estudio de este tipo de... Acá presentamos nuevamente a la vista cómo se presenta un testículo normal. El corte longitudinal, corte transversal. Acá en el corte transversal está a propósito la diapositiva porque hacemos un corte comparativo de los dos testículos en un eje axial. ¿Por qué motivo? Para comparar por si alguna variabilidad en cuanto al tono, a la ecorefringencia, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo se miden las dimensiones del testículo? Del polo superior más convexo al polo inferior más convexo, de la cara anterior a la cara posterior en las regiones más convexos, tanto en el corte longitudinal como en el eje transversal. Fundamental. ¿Cuánto mide? Hasta 35 centímetros. Bien, entre las estructuras de la bolsa escrotal tenemos, como hemos mencionado, como son siete estructuras que les he mencionado. De todas ellas son difíciles de identificar unas a otras, y la túnica albúgena que habíamos dicho que está pegado a la superficie externa del testículo, a veces es visible, como en este caso, ¿no? A veces no. Mire, no siempre es visible, sin que sea esencialmente patológico. La túnica albúgena no es visible normalmente por el ultrasonido. Es frecuente en la práctica que hacemos en esta institución, por ejemplo, encontrar este tipo de lesiones. Casi ningún testículo está libre de tener calcificaciones, sin que eso signifique netamente patología, ¿no? Una patología ni benigna ni maligna, ¿ya? Entonces vemos a veces la túnica, a veces calcificaciones. Acá la túnica sí apenas hace un poco de relieve ecográfico, a veces un poco más. Bueno, otra estructura fundamental en la bolsa escrotal, aparte de los testículos, ha de ser los epididimos. El epididimo es una estructura en forma de coma, con una estructura cabezona, como se dice, y una larga cola, que los testículos presentan frecuentemente anexos que nosotros llamamos apéndices testiculares, es decir, son resabios, restos de algunas estructuras vasculares en su formación genética, en su formación embriológica, ¿ya? ¿Cuáles van a ser estas? Estructuras rudimentarias pueden ser las hidátides de Morgagni, que generalmente son sériles, el órgano de Gilaudés, el paraepididimo, ¿no? Vasos aberrantes, etcétera, etcétera. Vamos a acelerar un poquito la presentación, me están haciendo señas. Vamos a decir cómo se examina, cómo se realiza esta ecografía. El paciente tiene que estar en decúbito supino con una toalla arrollada que permita que los testículos estén a vista o flotando, ¿no? El pene desplazado ventralmente cubierto con una sabanilla, ¿no? Sobre el paciente. El rastreo se hace sistemáticamente milímetro a milímetro en los dos ejes que hemos mencionado, longitudinal y transversal, ¿no? Con transductor lineal de 7 a 12 MHz, que es los transductores adecuados para las pequeñas partes o partes superficiales. El rastreo de ambos testículos desde arriba en los planos, como hemos mencionado. A veces se tiene que medir el grosor de la piel, el contenido de la bolsa escrotal. El doble color es fundamental, como ya hemos mencionado. ¿Qué patologías? La patología congénita más común es el ectopía. Sabemos que los testículos
se forman a partir de la cuarta semana de vida intrauterina, luego ya empiezan a desarrollarse como laterales y anexos contiguos a las estructuras renales. A partir de ahí es que se produce el descenso de los testículos en un largo camino, un largo recorrido, hasta llegar a la bolsa escrotal. Bueno, la falta de descenso total de estas estructuras de estos testículos ha de condicionar la falta de testículos en la bolsa escrotal, lo que llamamos criptorquía. No tiene preferencia, puede ser derecha o izquierda, aunque la revisión que estaba realizando anoche menciona un poco más de predominio del lado derecho. El 80% de los son palpables, la criptorquía puede ser causa de, ahí está el riesgo. Uno tiene que preocuparse de que el bebé, el adulto, el niño tenga criptorquía porque conduce a la infertilidad y a la probabilidad de una degeneración cancerosa. Bien, acá tenemos un testículo criptorquídico poco desarrollado, con alteración de la resistencia, que está en el canal inguinal, en el trayecto del testículo izquierdo. Aquí tenemos otra imagen, igual retenido lejos de la bolsa excretal, como en este lado, con la característica que ecográficamente van a ser hipovascularizados, pero van a recibir una vascularización muy escasa a su periferia. Bien, vamos a otro proceso patológico, van a ser las orquitis, se entiende por orquitis